Buenos días, tardes o noches, depende de la hora a la que esté viendo esta presentación, que como su título indica, versará sobre el origen y la evolución de la restauración arquitectónica. Asunto que si se encuentra usted entre los amantes de la historia del arte en general y de la arquitectura en particular, espero que le resulte tan apasionante como a mí. Y ya sin más preámbulos, vamos a comenzar. El siglo XVIII fue el último que tuvo beligerancia estética para sustituir a otros estilos e imponer con naturalidad su propia arquitectura. Para ilustrar esta afirmación, tomemos como ejemplo la que es sin duda una de las plazas más hermosas y emblemáticas que tenemos en Europa, concretamente la del Obradoiro, en Santiago de Compostela. Si nos situamos en el centro, mirando de frente a la catedral, veremos el famoso Pórtico de la Gloria, obra del maestro Mateo, de estilo románico, como la propia catedral, pero enmarcada en una joya del barroco, la fachada del Obradoiro, de Fernando Casas y Novoa, levantada unos 600 años más tarde que el pórtico, entre los años 1738 y 1750. En el mismo plano de fachada, y a la izquierda del conjunto, nos encontramos el Palacio de Gelmírez, construido en el siglo XII, de estilo románico, como el Pórtico de la Gloria y el interior de la propia catedral. Si seguimos girando, a su izquierda vemos el Hospital Real de Peregrinos, hoy Parador Nacional de Turismo, obra del arquitecto real Enrique Gas, construido a finales del siglo XV, en 1492, por mandato de los Reyes Católicos, en el estilo propio de su época, ese gótico tardío que conocemos como plateresco. Si continuamos girándonos a la izquierda, veremos enfrente de la catedral el Palacio de Rajoy, de estilo neoclásico, construido en tiempos de Carlos III, en 1766, concretamente por Carlos Lemur. Y ya cerrando el círculo, a la derecha de la catedral y enfrente del Hospital Real de Peregrinos, nos encontramos con el Colegio Universitario, más conocido como el Colegio de San Jerónimo o de los Artistas, que acoge en la actualidad el rectorado de la Universidad Compostelana. Obra de mediados del siglo XVII, de 1652 para ser exactos, atribuida a Bartolomé Fernández de Lechuga, y cuyo pórtico, de estilo románico tardío, tiene 3 siglos más de antigüedad, pues corresponde al Hospicio de San Jerónimo, que en el siglo XIV se levantaba en la próxima plaza de la Zabachería, y cuyos restos, como podemos ver, fueron reutilizados cuando éste dejó de existir. Es decir, en la plaza del Obradoiro, como en los centros históricos de la mayor parte de las ciudades europeas, están conviviendo sin complejos, en un totum revolutum, mezclados y superponiéndose unos a otros, los distintos estilos arquitectónicos que a lo largo de siglos se han sucedido. Y sin embargo, han sido capaces de integrarse todos ellos en un conjunto armónico en el que ninguno desentona y queda fuera de lugar. Esto, a partir de mediados del siglo XVIII, como veremos, en lo que será un lento proceso de redescubrimiento y fascinación por la antigüedad, dejará de ocurrir. Pero hasta entonces lo normal, lo natural, era que los edificios y las ciudades en su conjunto se construyesen y reconstruyesen fagocitándose a sí mismas, en un proceso de permanente reciclaje y reutilización de los materiales con los que se había construido en los antiguos templos y palacios para construir con ellos también los nuevos. Y esto, como digo, se hacía de un modo natural, por razones prácticas y económicas. ¿Para qué iban a molestarse en explotar canteras lejanas si tenían el material que necesitaban a pie de obra? La cantera estaba en la propia ciudad. Lo mismo que hemos visto que ocurría en Santiago con el pórtico romano procedente del Hospicio de San Jerónimo y reutilizado por Lechuga en su Hospital Real de Peregrinos, ocurría en el resto de Europa. Y desde mucho antes, como podemos ver con las famosas cabezas de Medusa, utilizadas como zapatas de las columnas que sostienen la cisterna de la basílica. Construida en tiempos del emperador Justiniano en Estambul, y que proceden, al igual que las columnas y capiteles de estilo jónico y corintio que sustentan el aljibe, de las ruinas de los antiguos templos griegos y romanos de la Anatolia. O en la misma Roma,
donde si hoy en día nos propusiéramos reconstruir el antiguo foro romano con sus materiales originales, tendríamos que destruir todos los palacios renacentistas y barrocos de la ciudad. Entre otros, el mismo Palacio Farnesio, proyectado por Antonio Sangalo y terminado por Miguel Ángel, y que, como todos los templos y palacios de su época, utilizó para su construcción las dovelas y sillares que las ruinas de la vieja Roma le proporcionaban. Este canibalismo edificatorio, practicado sin rubor, lo llevó a su culmen el Papa Urbano VIII, Francesco Barberini, a quien los propios romanos echaban en cara sus excesos en el expolio y destrucción de lo que quedaba de la antigua Roma para construir con ella la Roma barroca. Lo que los bárbaros no hicieron, lo hizo Barberini, decían los romanos en su época. Como ejemplo de ello, valga decir que fue el Papa Urbano VIII quien hizo retirar los casetones de bronce de la cúpula del Panteón de Agripa para utilizarlos en el baldaquino de San Pedro, obra de Bernini, y en los cañones que defenderían el castillo de Sant'Angelo. Pero es que eso mismo que se estaba haciendo con los edificios se hacía con la ciudad en su conjunto. Aquí podemos ver la famosa Piazza Navona, con sus 3 fuentes, presidida por la iglesia barroca de Sant'Agnese, que ocupaba la planta y seguramente aprovechó para su construcción también lo que en su día fue el estadio romano de Domiciano. Y esto no solo ocurría en Roma o en Europa, como digo, en el resto del mundo se hacía lo mismo. En esta imagen podemos ver el atrio del exconvento barroco de San Francisco en la ciudad mexicana de Zacatecas y la pared del fondo del mismo, construida con piezas de otras partes hoy inexistentes del propio templo. En el primer tercio del siglo XVIII todo esto va a cambiar. En 1739, siendo rey de Nápoles Carlos VI, quien años más tarde vendrá a España para reinar aquí como Carlos III, se descubren las ruinas de Herculano y 10 años más tarde las de Pompeya. Por primera vez en muchos siglos, gracias a que ambas habían permanecido bajo la lava, congeladas en el tiempo, los europeos pueden conocer cómo eran las ciudades y cómo se vivía en la antigua Roma. Este descubrimiento hará volar la imaginación y servirá de acicate para emprender nuevas expediciones arqueológicas e investigaciones en un siglo, no lo olvidemos, conocido como el de las luces o de la Ilustración, en el que junto a estos y otros descubrimientos aparecen las primeras academias y museos, y en el que se está recopilando y sistematizando y racionalizando el conocimiento humano de la época en obras como la Enciclopedia. Será precisamente ya en España y como Carlos III, el mismo rey ilustrado bajo cuyo reinado en Nápoles se descubrieron las ruinas de Pompeya y Herculano, quien promoverá y financiará las primeras expediciones arqueológicas en el continente americano, concretamente a la península de Yucatán, donde se centrarán en el estudio de yacimientos como el de la antigua ciudad maya de Palenque. Este redescubrimiento de la antigüedad clásica dará origen en arquitectura al estilo neoclásico, que a lo largo de todo el siglo XVIII y tras los excesos del barroco será el preferido y dominante tanto en las cortes europeas como por las élites ilustradas. Aparte de como fuente de inspiración para las nuevas arquitecturas, el interés por la antigüedad clásica se pone de manifiesto en la fascinación, hasta entonces inexistente, por las propias ruinas en sí mismas, como objetos atractivos capaces de evocar y sugerir la obra terminada, siempre idealizada y tan perfecta y acabada en nuestra imaginación como no lo fue nunca en la realidad. Arquitectos como Piranesi o pintores como Canal o Bernardo Bellotto, con su fascinación por las ruinas que recogieron en grabados y óleos, fueron los precursores de un movimiento que se consolidará ya plenamente el siglo siguiente con la aparición del romanticismo. A comienzos del siglo XIX, a esa fascinación del siglo de la Ilustración por las ruinas y la antigüedad clásica se sumará, gracias a las campañas africanas de Napoleón, el descubrimiento para los europeos del antiguo Egipto. Las pirámides, para hacernos una idea, medían el doble que el edificio más alto de la Europa de su época. Eran de hecho las construcciones más altas del mundo en aquel momento.
Los templos, obeliscos, la esfinge, impresionaron grandemente tanto a los soldados como a los científicos que acompañaban a Napoleón, que fundará en 1798 con ellos el Instituto Egipcio encargado de estudiar esa cultura y que pondrá, de hecho, las bases de lo que será la futura egiptología. Es en el curso de dicha campaña también cuando un año más tarde y por casualidad se descubre la piedra de Rosetta, una losa de basalto negro con un texto grabado en 3 idiomas: jeroglífico, del tiempo de los faraones; demótico, el idioma hablado en la última etapa del Antiguo Egipto; y griego clásico. La piedra de Rosetta será descifrada en 1822 por Jean-François Champollion, lo que permitirá a partir de entonces traducir y entender los hasta entonces indescifrables textos jeroglíficos. Una prueba de la fascinación que en Europa despierta el reciente descubrimiento del Antiguo Egipto es la serie de decorados que en 1815 pintó para la ópera de Mozart La flauta mágica el arquitecto alemán Karl Friedrich Schinkel. Pero las fuentes de inspiración de Schinkel no se limitan al Antiguo Egipto. Su sincero interés por la antigüedad, como el de la mayoría de sus contemporáneos, abarca todas sus culturas y estilos, desde los clasicismos griego y romano hasta el gótico, estilos que imitan en su obra y que los arquitectos que a finales de siglo le sucederán no tendrán pudor alguno en mezclar, dando origen a lo que conocemos como eclecticismo. De Schinkel son obras como el Konzerthaus de Berlín o el Altes Museum, con su magnífica estoa, ambos en estilo neogriego, pero también la iglesia de Friedrich Schroeder, en neogótico. De hecho, el gótico será considerado tanto por el romanticismo alemán como por el británico el estilo nacional que se exalta y se idealiza frente a los clasicismos griego y romano más propios de la Europa del Sur. Esta inflamación romántica, cuyos mayores exponentes en Alemania, aparte de arquitectos como Schinkel, son Wagner en el campo de la música y Goethe en el de las letras, tiene su reflejo en Inglaterra, en personajes como el poeta Lord Byron, muerto al participar como voluntario en la guerra de independencia de su mitificada Grecia frente al Imperio Otomano. Será con el fin de la guerra y la independencia de Grecia en 1830 cuando comenzarán también en este país las campañas arqueológicas, sumando al conocimiento e interés por la antigua Roma los de la Grecia clásica. Será entonces también cuando se descubrirá que los antiguos templos y esculturas griegos estaban policromados, lo que conducirá a que los arquitectos que, como el propio Schinkel, reproducen en sus obras aquella cultura, en muchos casos también la coloren. La fascinación por las ruinas iniciada en el siglo XVIII como elementos inacabados capaces de sugerir, evocar y ser completados y perfeccionados mediante la imaginación,
cobra mayor fuerza si cabe con la llegada del romanticismo, que dominará el siglo XIX. Pintores románticos como el británico Thomas Cole no solo continuarán la tradición iniciada el siglo anterior por Piranesi o Canal, sino que además incluirán en el repertorio las ruinas góticas e inventarán en base a ellas paisajes míticos e idealizados, Arcadias felices, bucólicas y pastoriles que jamás existieron. Al final, la ampliación de fuentes de inspiración y la actitud de los creadores en general, ya sea pintores, escultores o arquitectos, a lo largo del siglo XIX, se resume perfectamente en este cuadro del propio Thomas Cole, titulado El sueño del arquitecto, en el que podemos ver una ciudad ideal con edificios egipcios, griegos, romanos y medievales mezclados entre sí. Mezcla que cuando de verdad se lleve a la práctica en el último tercio del siglo, dará origen, como antes he dicho, al eclecticismo, como estilo hegemónico y dominante de su época. Pero los arquitectos no se limitan a pintar ruinas como Piranesi o a imitar las arquitecturas que las originaron, como hacía Schinkel. A principios del siglo XIX, como consecuencia de ese redescubrimiento e interés por la antigüedad, se produce también un cambio de actitud frente a esas ruinas y monumentos antiguos que pasan de ser expoliados o adaptados a las necesidades de cada momento a ser restaurados por primera vez de manera consciente. Quizás una de las primeras y más importantes restauraciones conscientes sea la de la Basílica de Saint-Denis, en París, famosa por ser la primera basílica francesa construida en estilo gótico y ser también el lugar en el que se daba sepultura a los reyes de Francia. Tras las profanaciones, saqueos y deterioro que sufrió a causa de la Revolución, en 1813 el gobierno francés encargó al arquitecto François Debret la dirección de las obras de restauración de Saint-Denis, durante las cuales se detectó la aparición de importantes grietas en la torre norte, grietas que obligaron a demolerla. Esta destrucción involuntaria de algo que se pretendía conservar dio origen a una intensa polémica sobre si la Escuela de Bellas Artes preparaba convenientemente a los futuros arquitectos como para intervenir en la restauración de edificios antiguos, con los problemas que ello conlleva, por lo que de ahí surgió la idea de una preparación específica y complementaria para aquellos que se fueran a dedicar a la restauración de monumentos históricos. En 1846 y hasta 1879, en que se dio por concluidos los trabajos de consolidación y restauración, se hizo cargo de la dirección de las obras de Saint-Denis al arquitecto restaurador Eugène Viollet-le-Duc, que será, como veremos, uno de los más importantes pioneros de la restauración arquitectónica. También en España, aunque un poco más tarde que en Francia, comienza a rescatarse del olvido y a restaurarse premeditada y conscientemente nuestro vasto patrimonio arquitectónico. Una de las primeras obras de restauración consciente que se acometerá será la de la Catedral de León, a la que salvará de la ruina los trabajos de refuerzo y consolidación emprendidos en 1878 por el arquitecto Juan de Madraz. A este respecto es interesante y refleja muy bien el cambio de mentalidad que en el siglo XIX se está produciendo, la explicación que el mismo Madrazo da ante la polémica suscitada por el carácter religioso del edificio, para justificar la intervención por parte del Estado laico en este. La restauración que se está llevando a cabo en la Catedral de León es una empresa puramente civil, laica. Se está restaurando la catedral por razón del mérito y del valor de sus fábricas, no en virtud del uso al que está destinado el edificio. El Estado haría exactamente los mismos sacrificios que hoy está haciendo aquí, aun cuando se tratara de unas termas paganas, una sinagoga judía, una mezquita musulmana, un palacio, una bolsa o un mercado. Es decir, el Estado ya en la segunda mitad del siglo XIX se implica, acomete y financia obras de restauración por el valor artístico, histórico y cultural que tienen los edificios en sí, no por el uso que se les da. Recapitulemos. ¿Cuándo se inicia la restauración consciente de edificios y monumentos? A comienzos del siglo XIX. ¿Cuál es el desencadenante de ese fenómeno? El descubrimiento, estudio y valoración que desde el siglo anterior se viene haciendo de las civilizaciones antiguas, primero la romana,
luego la griega y egipcia, y ya en el siglo XIX también las de la Edad Media, con sus estilos románico y gótico. ¿Dónde se inicia la restauración premeditada y consciente de los monumentos antiguos? En Inglaterra, a finales del siglo XVIII, donde se crea la primera sociedad de anticuarios. Este precedente cruzará el canal, dando origen en 1823 a la Sociedad de Anticuarios de Normandía, que se convertirá con el paso del tiempo en la Sociedad Francesa de Arqueología, promotora de lo que será la Inspección General de Monumentos. Al frente de la Inspección General de Monumentos se colocará en 1834 a Prosper Mérimée, que permanecerá en el cargo hasta 1860. Seguro que su nombre le suena, pues el primer inspector general de monumentos francés no es otro que el autor de la novela Carmen, en la que se basará la famosa ópera de Bizet. Es una lástima que Mérimée sea mucho más conocido por su novela Carmen que por la importante labor que llevó a cabo a lo largo y ancho de toda Francia, rescatando de la ruina y el olvido buena parte del patrimonio histórico-artístico que hoy conserva nuestro país vecino. Mérimée encargará a Viollet-le-Duc, al que ya vimos al hablar de Saint-Denis, una serie de obras de restauración, convirtiéndose de hecho en su principal promotor. Al amparo del patronato de la Inspección General de Monumentos, Viollet-le-Duc dirigirá obras de restauración como las de la Ciudadela y murallas de Carcassonne, donde añadió, además de otros elementos de su invención, las cubiertas cónicas de pizarra a las torres almenadas que aún hoy conservan. O la Basílica de Saint-Sernin en Toulouse, donde Leduc reconstruyó el testero añadiendo a la cabecera una serie de cornisas y eliminó los añadidos de los remates de fachadas. Además, a partir de la pendiente de las cubiertas, dispuso un pequeño muro entre las cornisas y el alero que decoró con diseños no románicos. Esta restauración, como casi todas las que realizó, suscitó polémica por sus fantasiosos añadidos y la ausencia de rigor histórico con que la abordó. En el París del Segundo Imperio, entre 1852 y 1870, se dará la paradoja de que mientras sus principales monumentos son restaurados, la ciudad medieval en la que se insertan es destruida, pasando a encontrarse estos en entornos muy alterados, como ocurrió con Notre Dame o la Sainte-Chapelle en la isla de la Cité, ambas restauradas por Viollet-le-Duc. Al amparo del ambicioso proyecto de transformación urbana encomendado por Napoleón III al barón de Haussmann, el entorno de Notre Dame es despejado de edificaciones, dejando la catedral como un elemento aislado, mientras la Santa Chapelle es encerrada en el interior del complejo de edificios que conformará el nuevo Palacio de Justicia. La evolución de la restauración supone un proceso lento y penoso de asimilación por parte de la sociedad del valor de lo antiguo. En el siglo XIX se ha conseguido o se está consiguiendo que la sociedad empiece a valorar sus monumentos y edificios más emblemáticos, pero aún es pronto para que valore también el contexto o el entorno en el que se encuentran. Ambas obras de restauración, tanto las de la Santa Chapelle como las de Notre Dame, fueron encomendadas, como ya he dicho, a Viollet-le-Duc. Y aquí, como en sus obras anteriores, también se aplicó a una restauración creativa, añadiendo elementos de su invención anteriormente inexistentes, como la aguja y esculturas que coronan el crucero, o las famosas gárgolas, popularizadas por Disney, fruto también de su invención. Contemporáneo de Viollet-le-Duc fue el británico John Ruskin. Ruskin fue un teórico, escritor, crítico de arte, sociólogo y artista, pero es fundamental para entender el debate que entonces surge en torno a la restauración arquitectónica, pues representa la antítesis de Viollet-le-Duc.
Autor de varios tratados de arte y arquitectura, entre los que destaca las 7 lámparas de la arquitectura, en las que apunta una serie de leyes o bases que todo artista al momento de crear debe obedecer, y enumera 7: sacrificio, verdad, poder, belleza, vida, memoria y obediencia. Ruskin está considerado el principal impulsor del resurgimiento del gótico en Inglaterra. Colaboró con su amigo arquitecto Henry Acland en 1855 en el proyecto y obra del Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford, uno de los primeros edificios no religiosos de estilo neogótico. Pero Ruskin nunca participó ni alentó restauración alguna. Al contrario, se oponía a la intervención sobre cualquier monumento o edificio antiguo que, según él, no nos pertenecía y debía ser preservado en el estado de ruina o deterioro en que se encontrara para el disfrute visual y estético de las generaciones futuras. Como vemos, tanto Viollet-le-Duc como Ruskin son dos extremistas. Pero los dos son importantes porque ambos representan los extremos entre los que desde el origen de la restauración consciente hasta nuestros días se enmarca el debate. A un lado, la restauración fantasiosa, creativa, sin respeto alguno por el pasado y la historia del edificio que representa Viollet-le-Duc, cuando afirmaba que restaurar un edificio no es solamente preservarlo, hay que repararlo y remodelarlo en un estado tan completo como nunca ha estado en ningún momento de su historia. A otro, la parálisis absoluta, que impide cualquier tipo de intervención por pequeña y discreta que sea, representado por Ruskin, quien sinceramente creía que la conservación de los monumentos del pasado no es una simple cuestión de conveniencia o sentimiento. No tenemos derecho a tocarlos. No nos pertenecen. Pertenecen en parte a los que los construyeron y en parte a los que han de venir detrás. Uno era un restaurador excesivo y el otro un visionario teórico. Entre estos dos extremos, representados por Le-Duc y Ruskin, se situarán los restantes movimientos y teorías relacionadas con la conservación y la restauración arquitectónicas que vamos a ver, y que tendrán su epicentro en todos los casos no en Francia o en Gran Bretaña, sino en Italia. El primero de ellos es el que se conoce como restauro estilístico, cuyo origen podemos situar en 1825, cuando tras el incendio de la Basílica Romana de San Pablo Extramuros, la iglesia se plantea su reconstrucción. Con tal motivo, el entonces Papa León XIII promulga un edicto en el que afirma que ninguna innovación debe introducirse en las formas y proporciones arquitectónicas, y ninguna en la nueva ornamentación del nuevo edificio, si no es para excluir alguna cosa que en épocas posteriores a la primitiva fundación fue introducida a capricho de la época. Es decir, se pretende una reconstrucción purista, fiel al estilo arquitectónico original, aprovechando las obras de restauración para limpiar y despojar el edificio de todos los añadidos y reformas que en los estilos propios de cada época se han ido haciendo, desvirtuando o ensuciando, contaminando, podríamos decir, la limpieza y pureza originales. En esta imagen podemos ver cómo quedó San Pablo Extramuros tras la restauración estilística de León XIII. Frente a la restauración o conclusión de un edificio en el estilo arquitectónico de la época en que ésta se realiza, como el propuesto por Andrea Palladio en 1575 para la fachada de la iglesia medieval de San Petronio en Bolonia, que no se llegó a realizar, continuando en nuestros días tal y como la vemos en esta imagen, desnuda excepto en su parte inferior, el restauro estilístico propone la restauración o terminación de la obra en el más puro estilo que la originó. Tal y como hizo Niccolò Matas a mediados del siglo XIX, con la fachada de la Santa Croce de Florencia, contemporánea de San Petronio, cuya fachada inconclusa fue terminada en 1868 en el mismo estilo gótico italiano en el que siglos atrás había sido construida la iglesia. Lo mismo ocurre con la Catedral de Santa María del Fiori, también en Florencia, a la que en 1871 Emilio Fabris añade también a la fachada, hasta entonces desnuda,
su actual piel en estilo neogótico, compuesta de mármoles blancos, verdes y rosas, rematada con cornisas planas que cubren las pendientes de las cubiertas de las naves laterales y que junto al baptisterio y al campanile componen el armónico conjunto que hoy en día conocemos. Otro interesante ejemplo de restauración estilística es el de la Catedral de Milán. Iniciada en 1386, su fachada inacabada a lo largo del tiempo fue objeto de distintos proyectos, cada uno en el estilo propio de su época. Aquí podemos ver el proyecto de la fachada barroca propuesta por Buci en 1643. Cuando finalmente sea terminada en el siglo XIX por Giuseppe Zanoia y Carlos Amati, lo será en gótico flamígero, retornando así estilísticamente al origen. Otra corriente, algo más tardía, pero que en esa misma época y también en Italia comienza a cuestionar la restauración estilística, fue la del restauro histórico, cuyo impulsor es Carlo Macchiacini, restaurador de la iglesia de San Marcos de Milán. Macchiacini sostenía que la restauración no debe percibir el tiempo como irreversible, ni la abolición de la historia. La restauración se afronta con criterios científicos y no con criterios estilísticos únicamente. No se trata de devolver el monumento a su estado inicial, con unidad de estilo, ni a la búsqueda del modelo ideal. Se entiende que el monumento es un documento, y sus distintas fases constructivas deben ser conocidas y respetadas. El principal representante de este movimiento será Luca Beltrami, a quien en 1893 se encomienda las obras de restauración del castillo de los Sforza, una destacada familia de condottieros medievales que se encuentra en Milán. A tal fin, Beltrami procuró documentarse lo mejor que pudo sobre la historia y el pasado del Castello Sforzesco. Indagando e investigando en las bibliotecas y archivos de la ciudad, descubrió un pequeño manuscrito medieval en el que se podía ver un dibujo de la antigua torre del Filarete, desaparecida siglos atrás. Dibujo en base al cual, durante las obras de restauración, Beltrami la reconstruyó con fidelidad absoluta al original. Es decir, lo contrario a lo que unos años antes hacía Viollet-le-Duc en Francia, con sus restauraciones creativas, fruto de su imaginación, carentes del conocimiento y el rigor histórico que Beltrami impondrá a las suyas. Aquí podemos ver el Castello Sforzesco con su torre del Filarete, tal y como está en la actualidad. Seguramente el mejor representante de esta corriente historicista en nuestro país haya sido Ricardo Velázquez Bosco, arquitecto conservador de la Mezquita de Córdoba entre 1887 y 1908. A Velázquez del Bosco debemos, entre otras cosas, la reposición de las cubiertas de la mezquita a su estado original, así como la de los solados y el saneamiento y canalización del sistema de pluviales, evitando las filtraciones y humedades que estaban deteriorando el monumento. Es relevante su intervención en la capilla de Villaviciosa, en el interior de la mezquita, y la reflexión que hace sobre los elementos que, como la propia capilla, se han ido añadiendo a la mezquita a lo largo de su dilatada historia. Desgraciadamente, dice, la mayor parte de estas adiciones tienen que conservarse. Unas por su valor artístico y otras por estar escudadas en derechos de patronatos concedidos muchos de ellos recientemente. Es decir, Ricardo Vázquez Bosco reconoce que hay adiciones que no se corresponden con la época y el estilo original del monumento, lo que de acuerdo con una restauración estilística obligaría a su eliminación, pero que por poseer en sí mismas, además de valor histórico, un innegable valor artístico, merecen ser conservadas. La restauración en la época de Vázquez Bosco se vuelve mucho más cauta y moderada, menos radical de lo que había sido en las décadas anteriores. Busca documentarse antes de intervenir y valora y respeta las adiciones posteriores al original, no solo como documentos históricos, que también, sino por el interés estético que en sí mismas tienen. El restauro moderno científico nace en el tercer Congreso de Arquitectos e Ingenieros Civiles, celebrado en Roma en 1883.
Es allí donde Camilo Boito impulsará el manifiesto conocido como Carta del Restauro, en el que se recogen los 9 principios que, según esta, deben guiar toda obra de la restauración arquitectónica. Estos son: limitar la intervención al mínimo necesario, diferenciar formalmente las partes añadidas de las originales, simplificar formas y ornamentos, diferenciar materiales, respetar las superposiciones, exposición en el edificio o en las proximidades de elementos aparecidos, señalar o grabar en el edificio la fecha de la restauración, documentar fotográficamente los trabajos realizados y la notoriedad, es decir, la intervención en conjunto debe servir para destacar y poner en valor las piezas y elementos originales. El más destacado discípulo de Boito será Gustavo Giovannoni, del que luego hablaremos, pero entre los predecesores que de algún modo anticipan lo que será el restauro moderno, hay que mencionar a Giuseppe Valadier, autor en 1823 de las obras de consolidación en el Coliseo romano, y a quien debemos los contrafuertes que rematan la arcada exterior de este. Y ya en el siglo XX, con el movimiento plenamente consolidado, cabe destacar la intervención, en 1933, de Alberto Calza y Paolo Fidenzoni, en el Teatro Marcelo, en el que, con el fin de consolidar también la fachada, colocaron una arcada realizada en mármol de peperino para diferenciarla de la original de mármol travertino. De esta época data también la recolocación de las 3 columnas corintias del templo de Venus Genetrice, en Roma también, para ser conservadas en el mismo estado de ruina en el que Bernardo Bellotto las había pintado 2 siglos atrás. Por primera vez se restauran ruinas para ser mantenidas como tales, diferenciando, de acuerdo con los criterios del restauro moderno, las piezas antiguas de las nuevas y dejando vistos refuerzos y grapas. Serán los años 30 del pasado siglo también cuando se suscitará una interesante polémica de la que se derivará un gran avance en el campo de la restauración arquitectónica. El origen de dicho debate intelectual fue la apertura de la Vía della Conciliazione en 1936, obra megalómana típicamente fascista con la que Mussolini quería celebrar los pactos de Letrán, que él mismo había firmado como ministro en 1929 en nombre del rey con la Santa Sede. Para abrir la Vía della Conciliazione era necesario destruir el conjunto de edificios central que se conocía como la Espina del Borgo, cosa que se hizo. Gustavo Giovannoni, el discípulo de Boito, es por esas fechas una respetada eminencia en el mundo de la arquitectura y la restauración. Ha sido hasta el año anterior director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Roma y es uno de los autores de la Carta de Atenas de 1931. Giovannoni se opone con contundencia a la barbaridad que supone la demolición de la Espina del Borgo. Alega, entre otras razones, que ello desfigura, aun sin tocarla, la cúpula del Vaticano, pues ésta se hizo para sorprender por su tamaño y majestuosidad como reflejo del poder de la Iglesia. La cúpula debería ser observada de cerca, desde una distancia corta como la de la plaza de Bernini, tras llegar a ella por el filtro de columnas que constituye su perímetro desde el dédalo de callejuelas medievales que la rodean, no para ser observada diminuta, insignificante y ridícula desde más de medio kilómetro de distancia. Giovannoni no consiguió, pese a sus argumentos, salvar la Espina del Borgo de la megalomanía del Duce, pero aquella polémica marcó un antes y un después en las intervenciones urbanísticas en entornos históricos, pues sirvió para promulgar las primeras leyes paisajísticas italianas que servirán de modelo a las de otros países. 70 años después de que el barón de Haussmann desvirtuara el entorno de Notre Dame y la Sainte-Chapelle en la Cité de París, la alteración del entorno del Vaticano marcará el inicio del fin, al menos en Europa, para la falta de consideración con los entornos monumentales. Seguramente quien mejor representó lo que fueron los primeros pasos del restauro moderno científico en nuestro país haya sido Leopoldo Torres Balbás, arquitecto conservador de la Alhambra de Granada desde 1923
hasta el comienzo de la Guerra Civil. La labor de Torres Balbás en los 13 años que estuvo al frente de las obras de conservación y mantenimiento de dicho complejo monumental es verdaderamente meritoria y encomiable. A él debemos la valiente, documentada y rigurosa limpieza de elementos y adiciones fantasiosas que ensuciaban y desvirtuaban el monumento, como la cúpula más propia del cuento de las 1001 noches, que coronaba uno de los pórticos del Patio de los Leones, restituyendo las cubiertas de este a su estado original. También son suyos los trabajos de refuerzo y consolidación que detuvieron el deterioro y salvaron de la ruina la Torre de Comares. O las obras de saneamiento y limpieza de añadidos que devolvieron a los muy degradados jardines del Partal y la Torre de las Damas su antiguo esplendor. No es exagerado afirmar que, de no ser por las discretas y a la par que rigurosas intervenciones de Torres Balbás, el complejo palaciego de la Alhambra y los jardines del Generalife no serían lo que son hoy en día. La última corriente que vamos a ver es la del restauro crítico, movimiento que surge a finales de la Segunda Guerra Mundial de la mano del también italiano Roberto Pani. El restauro crítico tiene mucha relación con el moderno científico, en el sentido de que comparte sus prioridades, así como el hecho de considerar cada caso como singular y diferente, dejando a criterio del restaurador qué elementos deben ser conservados y cuáles no. También es partidario de diferenciar claramente las persistencias de los añadidos. Pero al contrario que el restauro moderno, el restauro crítico no considera que esa diferencia entre lo que se conserva y lo añadido tenga que ser para destacar siempre y en todos los casos las persistencias, pues entiende, y esa es quizá la mayor diferencia, que la restauración en sí misma es también una obra de arte, y será la sabia combinación y el diálogo entre los distintos elementos, antiguos y nuevos, el que dará la medida de esta. No se trata, por tanto, de una restauración pura y exclusivamente conservativa, sino que apoyándose en la historia del edificio, lo reforma y reinterpreta de acuerdo con las nuevas necesidades y los nuevos usos a los que será destinado. Un ejemplo de este tipo de restauro es el del claustro de los Jerónimos, en Madrid, realizado por Rafael Moneo como parte de las obras de ampliación del Museo del Prado, realizadas entre el 2003 y el 2007. En esta obra, a la vez que se sanea, limpia y recupera la arcada perimetral del claustro, este es cubierto y pavimentado con criterios modernos, prácticamente minimalistas, contribuyendo a destacar y poner en valor, tanto cubierta como pavimento por contraste con su sobriedad, el magnífico pórtico renacentista. Los criterios de la intervención, además de estéticos, son también funcionales, al convertir en interior un espacio hasta entonces exterior, de acuerdo con el nuevo programa de necesidades que impone la ampliación del Museo del Prado y la conexión del claustro con el edificio de Villanueva. Otro ejemplo de restauro crítico, para mí el más interesante, lo tenemos en el Neues Museum de Berlín, obra original de August Schuller, discípulo de Sinkel, realizada a mediados del siglo XIX en estilo neogriego. El Neues Museum, situado en la Isla de los Museos, quedó muy dañado a causa de los bombardeos aliados de la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra y durante mucho tiempo, las ruinas del Neues fueron prácticamente abandonadas, utilizándose tan solo una parte, la mejor conservada, como depósito temporal de otros museos de la isla. Los trabajos de reconstrucción comenzaron en 1986, pero fueron abandonados varias veces hasta que en 2007 se hace cargo de los mismos el arquitecto británico David Chippenfield. Como vemos en esta imagen de la fachada trasera del museo, los lienzos destruidos en el bombardeo, Chippenfield los reconstruye con criterios similares, pero no miméticos, a los originales. Como en el caso de los Jerónimos de Moneo, los añadidos son deliberadamente neutros y carentes de ornamentos, de manera que contrastan con los elementos originales, que en este caso Chippenfield ni se molesta en limpiar o restaurar, acusando aún más la diferencia entre estos y los nuevos.
Como podemos ver, el restauro crítico tiene mucho de vuelta al origen, cuando en los siglos previos a la restauración consciente se intervenía sin complejos, con el estilo propio de cada época, aprovechando lo que interesaba conservar y eliminando lo demás, para adaptar el edificio a las necesidades que habían originado las obras. En la restauración crítica, esto ya no se hace de modo inconsciente, desde la ignorancia o el desprecio por lo antiguo, ni se hace por motivos puramente prácticos, como en el pasado. Se actúa de un modo parecido, pero en este caso desde el conocimiento y conservando elementos, además de por motivos económicos y funcionales, también y sobre todo por su valor artístico, es decir, por razones estéticas. La restauración del Neues Museum de Berlín fue galardonada el 2011 con el premio Mies van der Rohe de arquitectura, confirmando a Roberto Pane cuando en 1944 afirmaba que la restauración también es, o puede ser en sí misma, una obra de arte. Con posterioridad han ido surgiendo otros movimientos como el restauro analógico y el objetivo, que no son otra cosa que evoluciones y variantes con sus propios matices de alguno de estos que hemos visto. Así que por no alargar más esta presentación me detendré aquí. Sí quiero antes de terminar, porque me parece importante, llamar la atención sobre el hecho de que partiendo de los dos extremos en que, como antes vimos, se situaban Viollet-le-Duc y Ruskin, las sucesivas corrientes que le siguieron, el restauro estilístico, el histórico, el crítico y el moderno, se han ido situando en posiciones cada vez más centradas. Podríamos decir que, a medida que el restauro arquitectónico ha ido madurando, acumulando años y experiencia, se ha ido moderando, haciendo bueno eso de que en el término medio está la virtud. Y ya así, como conclusión, me gustaría hacer mía la reflexión de Leopoldo Torres Balbás, el arquitecto conservador hasta la Guerra Civil de la Alhambra, algunas de cuyas obras acabamos de ver, cuando afirmaba: cada viejo edificio presenta un problema diferente y debe ser tratado de distinta manera. Es pueril dar reglas generales para la reparación de los monumentos que sirvan a la par para una construcción romana, un templo visigodo, una iglesia románica, una catedral gótica, un edificio musulmán y un palacio del Renacimiento. Lo único útil y sensato es fijar una orientación general, y esta creemos que debe ser la del máximo respeto a la obra antigua, conservando las fases y adiciones posteriores que tengan interés histórico, arqueológico, artístico o monumental, huyendo lo más posible de añadir nada nuevo y diferenciando siempre lo añadido, para que nunca pueda confundirse con la obra antigua, al mismo tiempo que se procura atender al ambiente y al respeto artístico del edificio reparado. Pues eso es todo. Espero que esta exposición le haya resultado lo suficientemente amena e interesante como para que mereciera la pena haber llegado hasta aquí. Antes de despedirme, dejo en pantalla mi correo electrónico por si desea ponerse en contacto conmigo, así como el enlace a mi página web, donde podrá encontrar este vídeo y algún otro que quizás resulte de su interés. Y nada más, agradeciendo su atención, me despido. Saludos.